A ver, ¿se puede contar la historia del mundo en solo 24 horas? Es un reto, desde luego, pero vamos a intentarlo con un pequeño ejercicio de imaginación. Viajemos a un futuro muy cercano, el 10 de abril de 2026. La idea es ver cómo los grandes acontecimientos de un solo día, ya sea la guerra, la paz o incluso el deporte, están todos conectados entre sí. Bueno, pues vamos a sumergirnos en este escenario. Y empezamos fuerte, con la tensión que define este día. Esta declaración así de contundente del presidente Donald Trump nos mete de cabeza en el conflicto principal. Desde luego prepara el terreno para una jornada de diplomacia al límite. Nuestra primera parada es Oriente Medio, claro, una región donde la esperanza de un acuerdo de paz duradero choca de frente con la cruda realidad de un conflicto que, sigue muy activo. Aquí tenemos, digamos, la esperanza en acción. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, está en Pakistán. Su misión, pues nada menos que negociar el fin formal de la guerra con Irán. Son unas conversaciones críticas, con el mundo entero mirando de reojo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, en esta contradicción. Mientras los diplomáticos están en Islamabad hablando de paz, desde Washington se lanzan acusaciones que podrían hacerlos saltar todo por los aires. El equilibrio es, increíblemente delicado. Y para entender de verdad lo que está en juego, aquí hay una cifra que es impactante: 18.000. Ese es el número de bombas que las fuerzas de defensa de Israel han lanzado en las casi 6 semanas que dura el conflicto. Es un recordatorio brutal de la violencia que estas negociaciones intentan detener. Así que el punto clave de todo esto es el estrecho de Hormuz. Es literalmente una de las arterias energéticas más importantes del planeta, y resulta que Irán lo mantiene prácticamente cerrado. Esa es la base de la acusación de Trump. Esta acción no solo pone en jaque la tregua, sino que está alimentando una crisis energética a escala mundial. Pero ojo, que la diplomacia no para. Incluso con todo el lío con Irán, el primer ministro Netanyahu anuncia que quiere buscar la paz con el Líbano. El problema, hay condiciones, y los ataques selectivos continúan, así que este otro intento de paz también es bastante frágil. Bien, ahora vamos a cambiar de perspectiva. Dejamos Oriente Medio para ver cómo esta inestabilidad se refleja en otras partes del mundo. Porque claro, estos acontecimientos no ocurren en una burbuja. Sus efectos se sienten en todas partes. Esto es como una foto instantánea de un mundo que está en plena ebullición. Tenemos tensiones políticas en Europa, con unas elecciones clave en Hungría. A la vez, surgen preocupaciones por las nuevas tecnologías, sobre los peligros de la inteligencia artificial, e incluso la seguridad del día a día se ve afectada con alertas en ciudades como Estocolmo. La agitación, como se ve, es global y tiene muchas caras. Y en medio de todo este caos, un breve respiro. Por la Pascua ortodoxa, tanto Rusia como Ucrania anuncian un alto el fuego de 32 horas. Es un pequeño paréntesis de silencio en un conflicto que parece eterno. Un recordatorio de que incluso en plena guerra hay tradiciones que persisten. Bien, ahora vamos a llevar toda esta historia a Estados Unidos, para ver cómo estos eventos globales se traducen en problemas y prioridades nacionales muy concretas. Y esto ilustra la conexión a la perfección. El bloqueo del estrecho de Hormuz causa una crisis energética, y esa crisis se traduce directamente en la mayor subida de la inflación desde 2024. El conflicto global se siente, y mucho, en el bolsillo de la gente. Pero la economía no es el único frente abierto, ni mucho menos. El gobierno tiene dos desafíos internos enormes. Por un lado, una política de inmigración nueva y mucho más dura. Y por otro, un problema estratégico: la cadena de suministro militar. Resulta que la reconstrucción de las defensas antimisiles depende de minerales como el galio, que están controlados en su mayoría por China. Y eso, claro, crea una vulnerabilidad nacional inesperada. Y en medio de todas estas presiones surge una prioridad bastante diferente. 76 metros. Esa es la altura que se propone para el Arco del Triunfo del presidente Trump en Washington, D.C., y sus diseños se acaban de hacer públicos. Un proyecto monumental en plenos tiempos de crisis. Pero a pesar de la geopolítica, de las crisis, el mundo no se para. Para terminar, vamos a ver cómo la vida, la cultura y el deporte siguen su curso, ofreciendo una perspectiva totalmente distinta de este mismo día. Y aquí, un momento de pura expectación global. Se abre el acceso a las entradas para la Copa del Mundo de 2026. Es un recordatorio de que, a pesar de las divisiones, hay eventos como este que todavía son capaces de unir a millones de personas. Y aquí, un hito cultural. La Professional Fighters League anuncia su primer evento en África Occidental. Es un momento histórico para las artes marciales mixtas y para su expansión como un auténtico fenómeno global. Así que al final, volvemos a la pregunta del principio.
En un mismo día conviven la diplomacia más tensa y la celebración deportiva, la amenaza de una guerra y el avance cultural. Este contraste tan fuerte quizá no sea una contradicción, sino simplemente el reflejo de la realidad de nuestro tiempo, que es compleja y simultánea. La pregunta es, ¿qué nos dice todo esto sobre hacia dónde vamos?